Oh, bueno, vamos a terminar hoy con la parte de todo lo que es el aspecto político, social de la época y misceláneas, ¿no? Cosas que son lindas, son muy interesantes para conocer cuando leemos la carta. Bueno, ya habíamos hablado de toda la parte, nos queda, a ver, espera un poquitito que yo siempre tengo problemas con esto. Acá está. Vamos a empezar por esta pantalla. A ver cómo se agranda esto. Acá. Ariel, ahí está. Bueno, vamos a ver a quién estaba dirigida esta carta. Bueno, obviamente es a la iglesia de Filipos. Después lo que pasa es que estas mismas cartas era muy especial para esta iglesia, pero como había un poco de doctrina, siempre en las cartas tenían la costumbre de copiarse y a veces las enviaban a otras iglesias, a otros grupos, ¿no? Que se iban, que se iban formando. Y la carta tenía algunas motivaciones, por ejemplo, por sobre todas las cosas y más que nada, habíamos dicho que era una iglesia muy especial para Pablo, por eso después vamos a ver de por qué era tan especial, como fue realmente todo su nacimiento. Bueno, era agradecer el amor y la firmeza en el Señor de esta iglesia en particular, porque fue una iglesia que se fundamentó en el amor, se querían mucho entre ellos y se ayudaban muchísimo, y esto es lo que más amaba Pablo, lo leemos a lo largo de toda la carta. Si ustedes lo ven al principio, él dice, la alegría que tengo porque los amo, por eso les escribo, y sobre todo porque después de muchos años seguían firmes. Habíamos dicho que esta iglesia fue fundada en el 51 y esta carta más o menos del 61, a 10 años la iglesia seguía creciendo y firme. Por eso Pablo tenía tanta felicidad, ¿no? No hay nada más emocionante que saber que vos dedicás tu vida a un propósito, en este caso plantar iglesias, y que después de mucho tiempo esto continúe. Es muy hermoso. Cuando nosotros plantamos una iglesia en Perú desde la nada, fue precioso volver. Estamos 15 personas en esa iglesia, 15 personas nuevitas con los pastores, que sí, preparados de otro pueblo, y cuando volvimos al año, había 100 personas en la iglesia, con todos los ministerios armados. ¿No sabes qué cosa más hermosa era eso? Por eso uno guarda en el corazón, ¿no? Que cómo es la obra del Señor, qué lindo cuando uno la ve prosperar y crecer. Bueno, la otra cosa es comunicarles el avance del Evangelio, y acá hay un texto que aparece en Filipenses, que a mí me gustaría compartirlo, y dice, además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona aquí, incluida la guardia del palacio o el pretorio, dicen otras versiones, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Entonces Pablo en esta carta también los estaba animando, que pasaron 10 años y si bien él estaba en la cárcel, quédense tranquilos, dice. Quiero que sepan que en este lugar la buena noticia está corriendo como loco. Pablo estuvo, se supone, en Roma 2 años encarcelado, y él lo cuidaba la guardia del palacio. ¿Saben cuántas personas eran la guardia del palacio? Eran 9.000 personas. Y lo que Pablo está diciendo es que él dio testimonio a las 9.000 personas durante esos 2 años, y además a la gente que vivía por ahí por el palacio. Así que de ahí un montón de gente también se convirtió. A lo que voy es que a veces cuando hay situaciones en nuestra vida que son muy difíciles de comprender, es decir, Pablo, que le está dedicando la vida a todo esto, va a estar en la cárcel. Y mira, Dios no da puntada sin hilo. Pablo conservó la fe, Pablo conservó el objetivo, nunca se decayó su espíritu, y en medio de todo eso, él, como conocía su propósito, él lo único que hacía era hablar de la buena noticia. Y así es como se convertía la gente. A veces Dios no permite que nosotros estemos en situaciones muy difíciles, y en medio de esas situaciones difíciles, no son adrede, porque a veces pensamos que la voluntad de Dios es bueno, si esto es la voluntad de Dios sale todo como por un tubo. Y la verdad que no es así, hay aflicciones también dentro de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios hace que las cosas que son malas en nuestra vida
dice Romanos, cooperen para el bien, cooperen para nuestro bien. Y ahora no entendemos a veces las situaciones difíciles, pero con el tiempo nos damos cuenta que fuimos un testimonio tremendo y que gracias a eso muchas personas se convirtieron y extendimos el reino. Por eso es muy importante saber dónde estamos parados, tener una buena relación con Dios y aprender a fortalecer nuestra fe para dar testimonio. Así que Pablo dice, ustedes quédense tranquilos, yo estoy acá en Cana, pero mirá, le prediqué a los 9000 del pretorio y más a gente de la casa del César. Después cuando lean la carta van a ver que a Pablo incluso le da, le manda saludos a la gente de la casa del César. Quiere decir que se convirtió gente del palacio también. Bueno, agradecer la ofrenda que le enviaron, que ahora vamos a hablar un poquito acerca de eso más adelante. Enviaron una buena ofrenda para sostener a Pablo. Ustedes saben, Pablo era un misionero bivocacional. Él armaba carpas. Armar carpas en aquella época se pagaba muy bien. Y a veces con el pago del armado de una de las carpas funcionaba unos cuantos meses, pero también él hacía la obra del Señor. Y Pablo no comía aire, ni el Señor le bajaba maná del cielo. ¿Sí? Era necesario el dinero para moverse. Lo mismo que pasa hoy. Pablo, Dios le decía, bueno, te tenés que ir a Roma, bueno, hay que pagar el viaje en barco a Roma. ¿Quién lo paga? ¿Qué le decís al tipo? Dice, hola, ¿qué tal? Me manda el Señor. Te sacan volando. Hay que pagarlo. Bueno, entonces era necesario que entre todos, por eso nosotros juntamos ofrendas, por eso nosotros diezmamos, porque ¿con qué se creen que se mantiene la iglesia y los gastos que hay dentro de la iglesia? Es muy importante. Y es muy espiritual la ofrenda, ¿sí? Porque cuando Dios nos puede meter la mano en el bolsillo y nosotros te damos con alegría, ya cambia toda la visión de nuestra vida. Pero hay gente que le cuesta porque viniera de ellos, ¿no? Y la palabra, la verdad que lo que dice, todo lo que tenemos viene del Señor, ¿sí? El que tiene el perrito y pone el mute sería maravilloso, porque suenan todos los... El mío no es. El mío tampoco, está durmiendo. El mío. La gloria de Dios. Sí. Bueno, después dice, advertirles, esto lo vamos a ver después en las cartas, se los nombro nada más, del partidismo y potencial desunión de la iglesia, advertirles del peligro que corrían los filipenses de ser influenciados en dirección al legalismo judaico. Eso lo vemos en todas las cartas de Pablo, porque los judaizantes estaban a full en este momento, era difícil la situación, que de repente viniera uno que se decía ser Jesucristo y le cambiara le tambaleó todas las doctrinas, era una locura. Si bien creían en Cristo, no podían dejar de lado todo lo que los ancestros habían adorado durante miles de años. Entonces era todo un tema. Así que está muy presente en todas las iglesias del Nuevo Testamento, los judaizantes. Después era arreglar asuntos personales entre dos hermanas de la iglesia, de la misma, no es de la misma iglesia, Sintique y la otra, me las imagino, y bueno, se ve que había tenido algún problemita, después lo vamos a ver, pero eran dos hermanas que habían trabajado tanto en el Señor, y andás a ver por qué se habían distanciado, hasta Pablo también se preocupa de eso, porque es muy importante dentro de la iglesia arreglar las relaciones, ¿no? Lo que es interpersonal, porque eso puede perjudicar a la iglesia, puede hacer bando, puede dividirla. Satanás, cuando hay un pequeño enojo, una pequeña división, se mete y destruye todo, destroza todo. Bueno, esto así rapidito, ¿no? Porque después lo vamos a ver. Bueno, la iglesia de Filipos, y acá vamos lo que vamos a tratar el tema de hoy, y hoy terminamos con toda esta parte. La semana que viene Sandra va a comenzar con el capítulo 1, ya de una. Bueno, la iglesia de Filipos, si ustedes leyeron Hechos 16, nace a la orilla de un río, ¿sí? Nace cuando ellos llegaron a ese lugar, era el día... un domingo parece ser, no cuando llegaron, era un domingo que ellos buscaban un lugar de oración para juntarse, a ver si había algún grupo, y había un grupo de mujeres que estaban a la orilla de un río, y ellos empezaron a hablar con estas mujeres. A ver si quiero... ahí está, llegando al día de reposo, dice la palabra.
¿no? Dice, tomaron varios días en la ciudad, hasta que llegando al día de reposo, dice, decidieron buscar un lugar de oración, y junto al río Struma, que es un afluente de otros ríos, porque habíamos dicho que ahí había mucha cantidad de ríos, muchas fuentes de agua, dice, encontraron un pequeño grupo de mujeres, y en el grupo había una mujer que se llamaba Lidia, y ella era de Tiatira. Miren, muchos dicen que cuando Pablo tuvo en Troas la visión del varón macedónico pidiendo ayuda, algunos interpretan que fue Lucas el de la visión, ¿no? De la visión de Pablo, porque después Lucas se le une. Pero la verdad que otros interpretan que realmente es Lidia la que Dios le mostró, porque la verdad que el Evangelio a Filipos entró por esta mujer. Dice que ellos se pusieron a hablar, a testificar, dice la palabra, Hechos capítulo 16, desde el versículo 11 en adelante, el 13 a partir, dices, a ver, ¿quién quiere leer el versículo 13 del capítulo 16 de Hechos? Aprende el microfonito y lo lee. ¿Lo leo? Por favor. El 13 y el 14. Bueno, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hasta ahí nomás. Es muy interesante que a veces que nosotros tomemos en cuenta los detalles, ¿no? de la palabra. Había un grupo de mujeres, las mujeres eran 0 para aquella época. Nadie las iba a evangelizar, las iba a nada. Bueno, Jesús reivindicó a la mujer en ese tiempo. Pablo, que era un apóstol llamado a los gentiles. ¿Qué eran los gentiles? ¿Alguien que le... ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no eran cristianos. El inconverso. Los que no eran judíos. Los que no eran judíos. No eran inconversos, eran los que no eran judíos, ¿sí? Bueno, Pablo tiene un llamado a los gentiles, digamos, al que no es judío. Cuestión que era una locura en aquella época, ¿cómo le vas a dar el pan a los perros?, ¿no? Decían. Y sin embargo, Jesús fue el primero, si ustedes se acuerdan de la mujer sirofenicia, aquel le hizo un milagro a esa mujer. Bueno, la cuestión es que ellos comenzaron a hablar con estas mujeres y habla especialmente de Lidia, una mujer de Tiatira. Tiatira era en lo que es ahora Turquía, era de Asia. Se ve que estaba instalada acá, en esta ciudad, porque ella era vendedora de púrpura. Como no se nombra al marido en la Biblia, se cree que era viuda, porque si no hubiesen nombrado al marido en vez de a ella. Si no, ella no era la que estaba trabajando. Pero esta mujer se había hecho una gran empresa. Parece no, tenía mucho dinero, porque el vendedor de púrpura, la púrpura se tenía que ir a buscar a Tiatira. Por eso esta era una mujer que iba y venía, era una mujer que viajaba hasta ese lugar a buscar esas telas. La púrpura se sacaba de unos moluscos que había solamente en las aguas de Tiatira, y de un solo molusco sacaban una sola gota para teñir. Y era un rojo, era el rojo imperial, el que usaban los reyes. Por eso yo les hablaba de que estos tipos en Filipos andaban vestidos a la moda, de Roma, y siempre se usaban listones o capas de púrpura, ¿no? Entonces esta mujer se llenó de guita ahí, ¿entienden? Viajaba hasta Tiatira, volvía y se vendía todas las telas a ese lugar porque eran todos muy chetos de ahí, se vestían como Roma,
Y dice que esta mujer tenía... ¿Y ese sonido extraño? Por favor. No sé de quién es. Alguien está pareciendo masticando en el micrófono. Eso es lo que pasa. Bueno, la cuestión es que ella tenía mucho dinero. Y vamos a tener en cuenta esta parte, que ella tenía mucho dinero. Y mirá qué interesante, ¿no? Como Dios va tejiendo las cosas que Dios manda primero a predicar a ella. Acá dice que ella adoraba a Dios, o sea que conocía a Dios. Habría sido una prosélita. Prosélita es la persona que no es judía y se convierte al judaísmo. No es judía de raza, pero se convierte. Entonces son prosélitos. Son como simpatizantes, ¿no? Es como si fuera otra categoría. Y dice que esta mujer adoraba a Dios y mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Salieron a predicar Pablo, Silas, Lucas y Timoteo. Y por medio del mensaje de Pablo dice que Dios le abrió el corazón y esta mujer se convirtió. Y ahí tenemos a la primer convertida de la iglesia de Filipos. El 15, ¿qué sigue diciendo? Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo era fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. No sabemos si fue bautizada en ese momento, si fue bautizada a los meses, porque acá no lo dice, en el relato dice que fue bautizada, pero una de las cosas que dice es que vengan a hospedarse en mi casa. Las casas de aquella época eran muy chiquititas, pero si ella puede dar alojamiento a todas estas personas, significa que tenía una casa muy grande, como era la casa de la gente adinerada de esa época, ¿no? Además por las cosas que ella vendía. Entonces acá tenemos a una primer convertida, también dice que se ha convertido su familia. Ya tenemos integrantes, los primeros integrantes de la iglesia de Filipos, ¿sí? Pues sigue siguiendo esta cosa, a ver si yo puse algo más. No. Después sigue siguiendo esta situación y dice, Pablo y Silas van a la cárcel. Bueno, leyeron esto, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? ¿Quién lo leyó? ¿Quién me lo puede contar rapidito? Yo lo leí, qué sé yo. A ver, alguien que se acuerde, vamos. Bueno, no sé, yo lo que leí era que había decía que había cuando íbamos a la oración salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Sí. Y Pablo lo que hizo es sacarle ese espíritu, entonces se le acabó el negocio a los que negociaban con esa mujer. Por eso fue a la cárcel, eso fue lo que entendí. ¿Por qué razón piensan ustedes que Pablo echó a ese espíritu? Si el espíritu, ¿qué es lo que decía? Yo lo dije la semana pasada. De adivinación era. Era un espíritu de adivinación, pero ¿qué decía el espíritu de adivinación? No escuchen a estos tipos que son de desastre. Ah, sí, que son del Dios Altísimo. Son siervos de Dios. Son siervos de Dios. Y encima que le promocionaba, ¿no? La chica. ¿Por qué razón Pablo los sacó? Pues lo cansó. Porque lo cansó. A ver. Pero era propaganda gratis. Porque anunciaban un camino de salvación. ¿Quién? Ellos, Pablo. Pero la chica decía justamente, escúchenlos, ellos son siervos del Altísimo. Escúchenlos, son siervos del Altísimo. Porque corrían peligro. Claro, corrían peligro los que estaban negociando. A ver, ¿por qué corrían peligro? Y porque cobraban por eso, se les iba la ganancia. No. ¿No era peligroso también ser cristiano ahí? Era cristiano en el primer siglo, fue hasta las cruzadas fue siempre peligroso. Pero vamos a pensar por qué Pablo lo echó si le estaba haciendo un marketing de aquello. Y porque al sacarle el espíritu de adivinación perdía el negocio.
No, pero no es la pregunta esa. Eso, No, lo que se porque enojaron los fueron iban, los... A ver, iban Juan, a ser más fácil de detectar para que los encarcelen. ¿cómo? No escuché. Porque los iban a encontrar más fácil para encarcelarlos. Iban a tener excusa para encarcelarlos. A ver, Juancito, vamos a ver. Porque si no, la gloria se la iba a llevar ella y no Dios. La gloria se le iba a llevar el No, espíritu vamos. de adivinación. Vamos, cerramos nomás. Era muy bien, Juancito. Vamos a cerrar acá, chicos. Besito en la frente para todos. Nos vemos. Que dé la clase Juancito. Sí. Oren por Juancito. ¿Saben que es re importante que un niño tan chiquito esté así? Porque las historias de grandes evangelistas tienen que ver con niños que se metían en las clases de adultos, hacían cosas de adultos. Así que Juancito, bueno, claro, esta mujer era un espíritu de confusión total. Pablo no tenía absolutamente nada que ver con las tinieblas. Y si había un demonio que lo anunciaba y lo patrocinaba a él, era como que Dios y las tinieblas es más o menos lo mismo. Entonces creaba confusión. O sea, el merchandising, digamos, le servía. Lo que no le servía era que estos, para que esto se me pone carteles adelante, lo que no servía era que esta chica le hiciera promoción porque iba a parecer que era de las tinieblas. Ella tenía un espíritu de Pitón, de ahí nace, bueno, el espíritu de Pitón se creía que era un dragón que tenía ¿cómo es que se llama? Los oráculos de Delfo. Los oráculos de Delfo era una cosa así como que tenía el libro de profecías recontra copado del momento, donde tenía toda la posta, entonces todos iban en busca de ese oráculo de Delfos. El oráculo son predicciones hechas por los dioses, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, se cree que Apolos asesinó a este espíritu de Pitón, que entonces Apolo era uno de los dioses más importantes del sistema de dioses que ellos tenían, que tenían una bocha de dioses, tenían cualquier cantidad. Entonces Apolos quedó posicionado mejor y los romanos estaban, vamos con Apolos, que se afanó los oráculos de Delfo. Bueno, de ahí nace la palabra pitonisa, porque a las sacerdotisas que daban los oráculos de Delfo, se las llamaba pitonisas porque habían salido de una ciudad que se llamaba Pita, también de ese lugar. Y de ahí, bueno, ahora por eso, pitonisa se asocia con la adivinación, con todas esas cosas, ¿no? La cuestión es que lo llevaron a los muchachos, él las echó y, como recién decía Andrea, los que se enojaron fueron los jefes, los dueños de esta chica que era una esclava, y entonces los llevaron al ágora. El ágora era una especie, era como una plaza que ellos tenían, donde hacían todas las transacciones comerciales, donde iban a filosofar, bueno, donde tenían todas las actividades sociales, era el centro del lugar. Los llevaron ahí y los empezaron a denunciar diciendo que eran unos judíos alborotadores. A los dueños, la verdad, no le importaba lo alborotador que puedan ser ellos. A ellos les dio bronca porque la piba, por adivinar, cobraba. Y los dueños, como eran los dueños, agarraban la plata. Entonces fue un tema financiero, ¿no? Por el cual lo denunciaron a Pablo, y dice que, ¿se acuerdan que eran 4? Pero se ve que los que más hablaban siempre eran Pablo y Silas, y se llevaron a ellos 2 solos. Dice que los desnudaron en la plaza, que es un símbolo total de humillación, y los reventaron a golpes. Y después los metieron en la cárcel, en el lugar más profundo, en un lugar terrible. Y esto estaba dentro de la voluntad de Dios, y eran hombres entregados a Dios. Por eso nunca perdamos de vista que las situaciones difíciles también nos acontecen a los hijos, y también Dios permite que sean parte, porque nosotros estamos inmersos dentro de un plan mucho más grande que nosotros mismos.
de que nosotros seamos prosperados o que Dios nos use a nosotros. Estamos en un plan eterno para salvar a la humanidad, que es una cosa re loca. Y dentro de esos planes, Dios hace que todas las piezas se encajen perfectamente, aunque en medio de esas piezas, aunque en medio de eso, de ese rompecabezas, hay momentos en que nosotros tenemos dolor y pasamos por situaciones muy difíciles. De hecho, creo que todos los que estamos acá hemos pasado por situaciones que vos decís, ay, yo de esto no, ¿dónde está Dios? Donde nosotros nos ponemos a pensar y tenés dos caminos, o renegás de Dios o te agarrás más fuerte y te fortaleces. Y cuando uno toma la buena decisión de fortalecerse en el Señor, resulta ser que vos tenés una fe mucho más poderosa y te das cuenta de que sí, lo que venga de parte de Dios, esa canción que a veces cantamos, como era la de Brunet, ¿no? Pase lo que pase, yo te voy a cantar, pase lo que pase, te voy a adorar. Bueno, es una canción que habrán escrito Pablo y Silas, porque en medio de la situación más terrible, esposados con el cepo, en las cárceles de aquel momento, la parte más profunda, estaban llenas de ratas, de excrementos, de humedad, de olor a pis de todos los presos, era un asco, ¿no? Super. Y ellos estaban ahí en el medio de eso, ¿y qué hacen ellos? Porque para mí escribieron ellos la canción, empezaron, pase lo que pase, cueste lo que cueste, yo te voy a adorar, y empezaron a cantar, ocurrió un milagro, ¿no? Se estremeció la cárcel y ellos fueron soltados. Miren, les voy a decir una cosita, lástima que no voy a poder seguir grabando nada más. Faltan 5 minutos y a mí me gustaría terminar. Si ustedes se animan, hacemos otro pedacito, o el que no se quiere conectar, no se conecta, y no, como a ustedes les parece. Ahí Andrea pone cara de felicidad. No. ¿Sí? Hagan como ustedes tengan tiempo. No quiero disponer de su tiempo, ¿no? Pero así terminamos bien con este tema. Bueno, entonces, en medio de las prisiones y de una situación tan violenta, la situación desesperada del hombre fue la oportunidad de Dios, porque ¿qué pasó en ese momento? Cuando se abrieron las puertas de la cárcel. Ustedes lo leyeron en Hechos. De personas, de familias. Se convirtió el carcelero y la familia. Antes de eso, empezaron a cantar. Fueron libres los presos, todos. Fueron libres los presos, se abrieron todas las... Es una locura, ¿no? Un profesor mío decía que se pusieron a cantar, decía, yo me lo imagino así, Pablo y Silas en medio del dolor se pusieron a cantar y Dios dice, mira, mis hijos me cantan. Y empezó a hacer así Dios, mirá qué lindo que me cantan, mirá qué lindo. Y después empezó, mirá qué bueno que está. Dice que después empezó a hacer así con el pie y se empezó a estremecer. Siempre hacía cosas así ese tipo, me encantaba. Y pudo haber sido algo así, qué sé yo, uno nunca sabe. Pero la cuestión es que, qué tremenda que es la adoración en medio de la angustia, chicos. A mí me salvó la vida. Yo en los momentos más terribles de mi vida, yo adoraba y se me caían las lágrimas, unos gotones así que decía, no puede ser. Y cómo eso me fortaleció la fe y me llevó a otro nivel, como diciendo, sí, o sea, lo que está pasando, ¿sabes qué? Es nada, porque vos sos más grande que todo. Y cuando uno está escondido en Cristo, Dios te cambia la visión de las situaciones. Entonces a vos te dan ganas de seguir y de apostar y redoblás, y Satanás se retuerce porque vos redoblás la fe hasta que termina desapareciendo y vos entrás en victoria, ¿no? Dios te pone en la cima de esa situación, de ese momento, y ahí estamos, ¿no? Ahora que tengo un chatito. A ver. Bueno, Pablo y Silas se pusieron a cantar y adorando todo cambió. Y bueno, Satanás envió a estos muchachos a la muchacha para confundir y para perturbar, pero Dios ahí se engrandeció.
con esa situación, ¿no? Si había alguna persona que tenía dudas acerca de Pablo y Silas, ahí comenzó a dar testimonio, porque estas cosas se iban propagando. El carcelero de Filipos estaba enloquecido, dice, se me escaparon todos, me quiero matar porque lo mataban a él. Se escapaba un preso y a él lo asesinaban, ¿no? Entonces Pablo, entendiendo esa situación, dice, tranquilo, estamos todos acá, o sea, ningún preso se escapó. Y uno piensa, ¿por qué no se escapó? Estarían todos estremecidos de decir, ¿qué pasó acá? ¿No? Justo en este momento, semejante terremoto, creo que todos se quedaron tranquilos. Entonces el carcelero los invitó, ¿no? Así agradecido, sigue diciendo, para ver, porque esto ya... No, el 29. ¿Cómo podía ser salvo? Le dio luz, entró precipitadamente, se echó temblando a los pies de Pablo y Silas, y luego lo sacó y le preguntó así, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No anduvo con rodeo. Chicos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Necesito ya que me digan qué es lo que tengo que hacer. ¡Qué locura! Si alguien te dice así, nosotros estamos acostumbrados a hablarle a la gente, a hablarle, que venga uno y decir, ya, decime qué tengo que hacer. Es una maravilla. Y bueno, ¿dónde estoy yo? Dice, y le dijo así sencillo, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesús, tú y tu casa. Dice que le expusieron la palabra de Dios y todos los que estaban en la casa, se convirtieron. ¡Wow! ¿No? Qué interesante. Después de una situación tan dramática que les tocó pasar, se convirtieron. Dice que pasaron a la casa y dice, a esas horas de la noche el carcelero les lavó las heridas, enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Yo no sé dónde es que ellos fueron bautizados, como la Biblia, como la geografía del lugar dice que había muchos ríos cerca, incluso Pablo se convirtió en uno por ahí cerquita, seguramente, capazmente, habrá pasado esto o no, acá no nos dice. La cuestión es que fueron bautizados, y dice, el carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida, y se alegró mucho con toda la familia. Ahora vos fijate, unas horas antes estaban siendo humillados en el ágora, luego de adorar, Dios hace un milagro, porque ellos nunca perdieron la alegría del servicio. Eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado como cristianos. A veces nos cansamos, yo estoy podrida de esto, del otro, otra vez tengo que hacer esto, otra vez tengo que preparar una clase, otra vez tengo que preparar la célula, otra vez, y estamos con eso. No. No hay que perder la alegría del servicio. Ay, no se me ve la cara. No hay que perder la alegría del servicio y todo lo que esto significa, ¿sí? Nosotros no tenemos que perder el gozo del servir. Entonces, eso es algo que tenemos que construir. Y la manera de construir esto es teniendo una relación con Dios. Porque cuando vos te enamorás de Él, estás tan feliz con Él, que a vos no, aunque es costoso, aunque a veces uno está cansado, uno dice, no, lo voy a hacer, y lo hacemos con alegría. Acá están, por ejemplo, Noé y su esposo. Ya son esposos. No, es difícil si a mí me cuesta todavía, yo soy soltera en mi cabeza. Pero a veces nos quedamos hasta tarde haciendo toda la parte de medios, hasta muy tarde. Nosotros cuando estábamos antes solos con Walter, a veces eran las 4 de la mañana y estábamos todavía editando, porque usted no sabe que lo difícil que es poner una letra, editar, que se te escapa la voz, que se te viene. Esto es una locura. Y en medio de esto yo, viste, como que te caías y yo decía, no, si a mí me encanta hacer esto. Y cambiaba el chip de mi cabeza. Igual
no es que toda la vida nos tenemos que estar acostumbrando a esas cosas, pero a veces sucede que o mismo en las células, que vos decís, ay, parece que, ¿qué palabra voy a decir? ¿O qué le voy a decir a esta chica que tiene estos problemas? ¿Cómo voy a ayudar a esta otra? Y a veces decimos, bueno, no, que yo estoy cansada, pero cuando vos renovás tu amor por el Señor y te das cuenta que Él es el que te empuja, que Él es o sea, vos sos el instrumento de Dios. Esta lapicera no escribe sola si yo la pongo a escribir. Ella escribe porque yo la agarro y le hago escribir cosas y mi mente piensa lo que tiene que escribir. Así nosotros somos instrumentos de Dios. Dios nos toma y nosotros tenemos que dejarnos que Él haga lo que tiene que hacer con nosotros. Y Él hace cosas maravillosas. Yo, de hecho, cuando más cansada he estado, es cuando Dios más me ha usado, ya, porque yo digo, no tengo palabra para decir, yo ya está listo, no hago nada. Y Dios me dice, bueno, abrí la boca que yo la lleno, ¿te acordás que te decía eso? Tenés razón, digo. Y a veces me he parado frente, incluso a veces he tenido, perdón, ¿no?, que predicar porque me dijeron 20 minutos antes porque hubo alguna situación. Y yo digo, Señor, acá estoy, no tengo la menor idea. Y Dios te da una palabra. Vos decís, copadísimo esto. Dios no lo hace siempre porque a veces nos tenemos que esmerar y esforzar nosotros, ¿no? Pero en oportunidades Él lo hace. Y en esta oportunidad, Pablo y Silas se dedicaron a hacer lo que mejor sabían hacer, que era adorar al que amaban, al amado de sus almas. Y Dios hizo este milagro. ¿Recuerdan que habíamos visto todo acerca de cómo se manejaba un ciudadano romano? ¿Se acuerdan que habíamos visto un montón de situaciones y privilegios que ellos tenían, a diferencia de otros? Una de las cosas que habíamos dicho es que estaba prohibido azotarlos a ellos. Estaba prohibido. A no ser que hagan una cosa terrible, tampoco los podían meter en la cárcel. Y ellos tenían tantos derechos que en vez de apelar al juez, podían directamente ir a apelar al gobernador y decir, mirá lo que me hicieron, mirá la espalda, mirá lo que me hizo tu gente. Y si un ciudadano romano hacía eso delante del gobernador, ¿qué pasaba con la gente que estaba a cargo que se mandó la macana? Los mataban. Los mataban o los torturaban o los metían a la cárcel. Por eso está bueno conocer qué cosas sucedían y por qué es tan terrible. Cuando nosotros seguimos leyendo, dice me cambié de capítulo ya. Al 33, estábamos en el 32. Lavó las heridas. 35, vamos al 35. Alguien que lea el 35, que no sea Andrea, que sea otra persona, así hablamos todos. A ver. Leo, ¿cuál es? ¿1635? 1635, léete hasta el 39. Bueno. A la mañana siguiente los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero, suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo, los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad, vayan en paz. Pero Pablo le respondió, ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel, y nosotros somos ciudadanos romanos. ¿Ahora quieren que nos vayamos a escondidas? De ninguna manera. Que vengan ellos a ponernos en libertad. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron. Pensé que pasó algo. Al enterarse de que Pablo y Silas eran romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. ¿Hasta ahí nomás? Los mandaron a soltar y Pablo dice, pará, que te quiero aclarar una cosita. ¿Vos sabés que yo soy ciudadano romano? Y ahí todos hicieron, por eso se alarmaron. Porque si vos vas a la policía y decís, bueno, pará, que yo soy de Avellaneda. No pasa nada. Ahora, si yo como de Avellaneda, persona de Avellaneda, tengo un montón de privilegios y yo puedo decir, vos a mí no me podés meter en la cárcel, yo voy directamente al gobernador y le digo que te eche y te echa.
Es más, le digo que te mate y te mata. ¿Entendés el poder que Pablo tenía como ciudadano romano? Por eso acá dice, no es descabellado, tanto se van a asustar. Claro, si nosotros conocemos cómo son las leyes de esa época, obvio que se iban a asustar, obvio que se iban a poner mal. Los magistrados no ordenaron que lo suelte, Pablo dice, pero escúchame, de ninguna manera. No, yo no me voy a ir así nomás. Que vengan ellos personalmente y me escolten. O sea que después de todo el lío que hicieron, los mismos que lo fajaron, tuvieron que ir hasta la cárcel, pedirle perdón por lo que habían hecho y escoltarlos, sacarlos de la ciudad con un séquito adelante y otro atrás como si fueran grandes personajes. De hecho lo eran, mucho más en el reino, ¿no? Y los tuvieron que sacar y dice, pero por favor, váyanse ya de la ciudad. Y Pablo dice, bueno, nosotros nos vamos a ir, pero si leemos el 40, Pablo fue cuando se le cantó, no en el momento que le dijeron. Porque el 40 dice, al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron y después se fueron. Hicieron como quisieron, usaron su poder o sus privilegios, no para exaltarse ellos, sino a favor del Evangelio. A mí me hace acordar este texto cuando Pablo también dice que Jesús en la cruz dice, clavó el acta de decretos, ¿no?, que había en contra nosotros, y dice, y expuso, ¿no?, ridiculizó a las tinieblas, y se quería matar, y Satanás obviamente estaba enloquecido. Bueno, me hace acordar esto, ¿no? Porque todo lo que el demonio empezó haciendo, primero hablando a través de una divina, que ellos lo pusieran en la cárcel, que los martirizaran, terminó ridiculizando finalmente a Satanás y mostrando nuevamente quién es el verdadero Dios. Enseñanza para nuestras vidas. La enseñanza para nuestras vidas es que Satanás puede hacer lo que quiera, pero Dios lo termina ridiculizando siempre. Y subrayen en su cabeza la palabra siempre. Por más que el proceso sea duro, Dios siempre se va a glorificar. Por eso no pierdan ustedes la fe, no pierdan, no se desvíen en el proceso, continúen en el proceso que Dios los ha puesto, y aún en medio de su noche oscura o en medio de su calabozo, adoren. Adoren porque Dios nos saca siempre afuera, siempre en victoria. Y acá vemos entonces que esta iglesia ya se estaba poniendo interesante, porque era Lidia, la familia, y dice, es decir, tomamos nota del 40, dice, al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos, o sea que no solamente estaba Lidia, había más hermanos, más personas que se habían convertido, y Pablo los animaba. Les decía, animarlos es decir, vamos a extender el reino, sigamos adelante, ustedes no tengan temor, porque aún en medio de las situaciones nosotros vamos a ser victoriosos. Y ese también es nuestro trabajo en este tiempo, es extender el reino. Tenemos las vidas que tenemos, con las complicaciones que tenemos, y Dios todo lo que tenemos lo usa y hace que cooperen para el bien del reino, también en beneficio nuestro. ¿Sí? Nada más hay que esperar el tiempo del proceso. Entonces acá ya tenemos formada la iglesia de Filipos. Tenemos una mujer rica, convertida con su familia, un carcelero convertido con su familia, más hermanos que aparecen, que dice la Biblia. Ya tenemos una linda iglesia formada. Y habíamos dicho, ¿no? Qué importante que Dios haya elegido a Lidia, porque Lidia fue quien solventó muchos de los viajes misioneros de Pablo, o sea, muchas de las ciudades donde ella iba. Ese dinero tan importante que ella ganaba, que era una empresaria, ella lo entendió todo. Y fue una de las personas que Dios más usó cuando ellos juntaron una ofrenda para los necesitados en Jerusalén. Ella habrá sido una de las personas que más ofrendó, porque Pablo destaca, ¿no?, la generosidad de esta iglesia y sobre todo de esta mujer. O sea que cuando nosotros nos rendimos al Señor, rendimos todo lo que somos y rendimos todo lo que tenemos.
porque para eso Dios nos eligió a nosotros, nos eligió para extender un reino, porque dice la palabra, nosotros somos peregrinos y extranjeros en este lugar, ¿sí? Nosotros estamos de paso, y si Dios nos eligió, después Sandra, cuando comience a hablar del capítulo 1, seguramente va a hablar que la carta estaba dirigida a los santos. Los santos somos nosotros. Los santos somos los que fuimos, no porque nos tiene que prender una vela, qué sé yo. La palabra santo significa separados para un propósito. Por eso somos santos, ¿sí? Y esa separación que nosotros tenemos del resto y ese propósito que nosotros tenemos, el más grande de todos los propósitos, además de la salvación, es extender el reino. Todo lo demás es cotillón, siempre decimos. Pero lo más importante es que en medio de la situación, hagas lo que hagas, te desempeñes en lo que te desempeñes, tu función es extender el reino. Y no necesitas ningún don especial, ni una cosa especial, solo haber tenido una relación con Dios, haberte convertido y entendido que Él es tu dueño. Nosotros tenemos dueño, ¿sí? Y eso es importante. Por eso, Filipos era una de las iglesias más amadas, por cómo nació y por cómo persistió en el tiempo, ¿sí? Es una iglesia que envió misioneros, que predicó el evangelio, extendió gente, que tenía grandes líderes, y después lo vamos a ver cuando veamos bien la carta. Bueno, muchachos, hasta acá toda la parte y el contexto, todo lo que es importante saber para cuando leas el texto. Cuando vos leas esto, acordate que pasó, la carta está escrita 10 años después que la iglesia ha sido plantada, o sea que pasó mucha agua bajo el puente en 10 años en esa iglesia. Qué lindo es tomar el ejemplo de una iglesia tan amorosa, ¿no? Que realmente amó a Dios con todo el corazón. Había estado, yo no recuerdo bien ahora, pero algo así como 2 o 3 siglos y esa iglesia seguía en pie. ¿Sí? Estamos hablando de algo que fue muy grosa. Y estaba cimentada, estaba fundamentada esa iglesia en el amor a Cristo y en el amor los unos con los otros, ¿sí? Esa es la base de una iglesia sana, es la base de una iglesia sana. Así que, bueno, tengamos en cuenta esto, oremos que nuestra iglesia sea así, que nosotros, cada uno de nosotros seamos así, es nuestra oración, o es tal vez mi oración personal para conmigo, es decirle a Dios, Señor, nunca dejes que yo me desenamore de vos. No lo permitas. No permitas, Señor, que yo pierda la capacidad de asombro ante las pequeñas cosas. Yo quiero maravillarme con lo pequeño de Dios, porque lo grande ya lo conocemos. Sino con lo pequeño, saber que si tenemos un techo, bueno, yo sé que siempre digo eso, pero yo me emociono el hecho de saber que Dios nos bendice con estas pequeñas cosas, y en las pequeñas cosas está la grandeza del Señor. Y por más que pasemos por situaciones difíciles, Él está ahí, realmente está ahí como poderoso gigante, nos abraza. Hay un texto que dice, no me acuerdo ya dónde, está en el Antiguo Testamento, no sé, uno de los profetas que dice, el Señor nos habla por la espalda y nos guía. Este es el camino que tenés que tomar, dice. Y ese texto yo siempre lo tengo así, porque cuando estoy en situaciones difíciles digo, ¿para qué lado corro? Y yo siento al Señor que me dice, tranquila, anda por acá. Y es tan dulce la voz del Señor, es tan suave, que ¿cómo no te vas a enamorar? ¿Cómo no te vas a enamorar? La gente que no sirve a Dios, que se va de la iglesia, es porque no lo conoce. Por eso yo siempre le digo, tengan una linda relación con Dios, una relación fuerte, tengan una cita con Él, encuéntrense, porque cuando vos estás cerca de Él, la verdad que es muy
es imposible que alguien te separe. Es imposible. Por eso no se dejen engañar. Satanás todo el tiempo va a estar engañándonos para quitarnos del árbol de la vida, ¿no? Para sacarnos, pero el que es del Señor, dice. Yo creo que, como dice él, dice que a mis ovejas, dice, nadie las arrebata de mi mano. Y yo estoy confiada en eso, ¿no? Que Dios nos tiene en su puño, en su mano. Así que oremos para que nuestra iglesia sea grande en amor hacia Él y hacia los hermanos. Que eso es el poder más fuerte que tiene una iglesia. De ahí deviene todo lo demás, ¿sí? Así que vamos a orar y les doy gracias por este tiempo extra. Y bueno, oramos, chicos, ¿sí?